A calzón quitado. Diálogos que unen. Marihuana. Hablar de esta planta genera múltiples controversias y sobre todo en nuestro país que ha sido y es duramente golpeado por el narcotráfico. Sin embargo, desde A Calzón Quitado consideramos que debemos de dialogar sobre estos temas que son complicados para nuestra sociedad, porque allí en el debate, en los argumentos que puedan confluir, podemos identificar beneficios y también adversidades de una posible legalización en Colombia. Es por ello que en este espacio vamos a estar con dos personas de nuestra localidad para que hablemos de esta temática. Es un gusto estar de nuevo en A Calzón Quitado, Diálogos que Unen, un programa que justamente busca generar diálogos en el municipio de La Unión. Hoy en este espacio nos compete un tema muy interesante y es el de la legalización de la marihuana. Usted que está allá en casa detrás de esa pantalla, ¿está a favor o está en contra de esta? Para ello tenemos en este espacio a dos personas del municipio que nos van a dar sus posturas frente al tema. Por un lado tenemos a Andrés Felipe Zapata y por el otro tenemos a Julián Bedoya. Como ponente en contra del uso recreativo de la marihuana, nos acompaña Andrés Felipe Zapata, zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia, empresario del campo, comerciante y cultivador de aguacate, café y flores. Pertenece a Corpo Haas y es presidente del directorio del Centro Democrático en La Unión. Como ponente a favor de la legalización de la marihuana, nos acompaña Julián Bedoya, ingeniero industrial de la Universidad Católica de Oriente, especialista en alta gerencia, empresario del cannabis, asesor de la planeación y ejecución del Plan de Desarrollo La Unión en Buenas Manos. Hace parte de Delta Pharma, empresa que proporciona atención médica, psicológica y consultoría sobre el cannabis. Para iniciar con nuestra conversación, en nuestro programa les pedimos a los ponentes que identificaran un objeto que representara su postura o que nos quisieran contar sobre él. Es por ello que para iniciar vamos a empezar con Andrés, quien nos va a contar un poco de qué objeto trajo y cuál es el significado. Hoy traje dos productos agropecuarios, uno de exportación, como es el café y el aguacate. Yo soy empresario del campo y creo mucho en el tema del campo y sobre todo productos de exportación. Entonces por eso traje esos dos productos. Gracias, Andrés. Julián, ¿qué objetos nos trajiste? Bueno, el día de hoy tengo dos productos muy interesantes, uno de ellos digamos que más hacia el lado medicinal y el otro un poco más hacia el lado de uso adulto. Digamos que ese tema de recreativo ya no se está aplicando tanto, sino la regularización de la materia para uso adulto. Entonces traemos como en esos dos campos, medicinal y uso adulto, que sería el recreativo. Para introducir ese tema vamos a plantear 3 preguntas orientadoras que nuestros dos ponentes van a tener la oportunidad de responder en un tiempo máximo de 1 minuto y medio. Para ello mi celular estará tomando el tiempo y cuando se aproxime a ese tiempo va a empezar a sonar y ya saben que van a empezar a acabar su intervención. Entonces, para que justamente no siempre inicie una misma persona, vamos a alternar los órdenes. Entonces en este caso vas a empezar tú, Julián. La primera pregunta que a ambos les queremos plantear es: ¿cuál es el contexto histórico de la marihuana en Colombia, en nuestro país? Bueno, sin duda la marihuana, como la estamos llamando hoy más técnicamente el cannabis, pues inicia, digamos documentalmente, por allá en 1920, ¿cierto? Inicia como ese reconocimiento del ingreso de la planta al país. Sin embargo, algunos datos también dicen que eso ya estaba, o sea, digamos que eso viene de un consumo de nuestros indígenas, de nuestros antepasados, pero digamos que esos textos ya nos hablan desde el tiempo de que vino Cristóbal Colón con toda su colonización y con toda
bueno, con toda su historia que ya conocemos, que no es lo de la mesa, pero ingresa al país semillas de cannabis, posiblemente de esclavos, posiblemente de la misma realeza, digamos que no hay una función pues como específica al respecto, pero ingresa, se toma como una planta medicinal milenaria, que como siempre ha sido, y digamos que ya esa criminalización inicia cuando en Estados Unidos, en el 1970, nosotros somos una cultura que dependemos mucho de lo que ha pasado siempre históricamente en Estados Unidos, y cuando en Estados Unidos empiezan a atacarla, a estigmatizarla, con el presidente Nixon, hay una persecución, digamos, mucho más, que se lleva a otros términos, unos términos más políticos y xenófobos, digamos que se le atribuye más al uso de latinos, que estaban en ese momento mucho en migración, y al tema del negro que tocaba blues, que pues, Nixon por algunas cosas ya decía que eran estigmatizándolos. Por eso ya empezó una estigmatización a nivel mundial y la tenemos ahora en Colombia. Ya Estados Unidos está cambiando su estigmatización, pero en Colombia aún nos falta un recorrido grande. Gracias, Julián. Andrés, su respuesta. Del tema en Colombia, yo hice pues un estudio un poquito sobre el tema y desde los años 60 ya está legalizado el uso medicinal de la marihuana en Colombia con una ley, la ley 30 colombiana, que es ley antidrogas. O sea, ya desde ahí estaba ya unos pinitos de legalización. El uso de la marihuana en Colombia en los años 70 inclusive se daba en un tema que no era tan opresivo y era permitido inclusive y se veía bien visto en la sociedad del tiempo. Ya por temas de narcotráfico en los años 80 y 90 se ha estigmatizado muy duro y pues hoy en día vemos todo el tema política que hay de drogas a nivel de Colombia, pero en la parte legal está desde 1960, ya se ha tocado pues como legislación en Colombia, el uso medicinal. Listo. La segunda pregunta que les queremos plantear es, ¿cuál es su opinión frente al consumo de marihuana de forma recreativa y su uso de forma medicinal? Vamos a iniciar con Andrés. Bueno, yo estoy con el uso medicinal de la marihuana y de todas las plantas que tengan extractos que mejoren la calidad de vida. Por ejemplo, los opioides se usan mucho para analgésicos, anestésicos, y la marihuana también tiene un uso de sedación, un uso de analgésico. Desde ese punto de vista estamos totalmente de acuerdo. El tema recreativo, el tema cuando es de adulto no es tanto problema porque la economía está estructurada, pero hoy en día está el tema del consumo de otras drogas más fuertes, casi siempre inician con el consumo de marihuana. Entonces, y vemos que el microtráfico en los municipios del oriente antioqueño pues, y de Colombia es un país consumidor de drogas y siempre que empieza por la marihuana, que es la más suave, y de ahí da pie a otras cosas. Ya los muchachos están empezando desde los 10 años a consumir, están los jíbaros al frente de los colegios, entonces el tema del uso recreativo es un tema mucho más sensible. Julián, su respuesta frente a esta pregunta. Bien, como lo dice Andrés, pues obviamente inicia en Colombia el tema medicinal es un tema muy interesante, un tema que sin duda va a dejar grandes hallazgos en la investigación médica, grandes avances en la investigación médica, no tenemos duda de eso, creo que en eso estamos de acuerdo. Nosotros dentro de la empresa con la que trabajamos en la industria hemos sido testigos totales y fieles a sus efectos y sus casi ninguno efecto secundario, porque en realidad pues no los hemos encontrado fijos, cuando es medicado bajo unas condiciones estrictas bajo el médico, ¿cierto? En el tema recreativo, pues digamos que no lo llamamos recreativo, pues precisamente creo que eso es por uno de los cuales no se llama recreativo, sino uso adulto, ¿cierto? El cannabis, ese mito de que es la entrada a unas drogas más fuertes, pues se ha ido cayendo muchas veces porque se ha demostrado que incluso ese ingreso se da por el alcohol. El alcohol es el que induce a una cocaína, a una heroína, quizás a unas metanfetaminas, etcétera, etcétera. Y se ha ido cambiando un poquito eso. Nosotros hemos investigado en nuestro equipo y estamos totalmente convencidos que
que muchos más jóvenes y muchas más personas que ingresan a las drogas es por medio del alcohol, que es un elemento totalmente legal en el país, que es de consumo libre, y pues creo que estamos precisamente en esa tarea tenemos una tarea dura de convencer a las personas de la realidad de esta planta, y que en realidad pues puede que sí sea mitificada tipificada, perdón, como una planta de ingreso, pero ya se está viendo que es una planta de salida. O sea, a esas drogas fuertes, a ese alcoholismo, a esas dependencias, esa planta es la salida a esas drogas. Bueno, más adelante podremos seguir hablando sobre esta temática, y por lo pronto les quiero preguntar a ambos cuál es la opinión que ustedes tienen frente a la política antidrogas del gobierno nacional. Entonces, en este caso, iniciamos con Julián. Bueno, el gobierno plantea su política antidrogas con 4 pilares: disminuir el consumo, disminuir los grupos al margen de la ley que tienen ese control, y otras 2 que no recuerdo. Sin embargo, hemos visto que las cifras nos muestran que no ha reducido, o sea, por el contrario, han incrementado, y el volver escaso y complejo de encontrar un producto en el mercado, pues va a volver mucho más favorable el negocio para el quien lo hace. Hablando con los del equipo, pues planteamos una opción: vea, vuelva ilegal el café. Si usted vuelve ilegal el café, va a haber mafias de café, y el precio del café se va a disparar, ¿cierto? Entonces, prohíba la sal, y va a haber ese efecto, ¿cierto? Entonces, digamos que el precio y el consumo como tal, pues no está tan ligado a esa política antidrogas que está basada más en la represión que en la educación. Es decir, países desarrolladísimos, como un país como Canadá, un país como Alemania, un país como Uruguay aquí en Latinoamérica, ya tienen un uso adulto pues establecido, y ha sido un éxito, ha bajado el consumo en jóvenes porque ya no lo vuelven como con tanto misterio, ya no es un misterio, es algo que tienen acceso, que su papá, que su abuela, que su tío lo hacen pues de forma segura, porque también es importante tener en cuenta eso. Entonces digamos que esa política antidrogas ha sido ineficaz, porque, a ver, hemos consumido drogas a lo largo de la historia de la humanidad. Hay animales que utilizan sustancias para drogarse, hay animales, entonces digamos que eso es transversal a la humanidad y a los seres vivos. Entonces no es luchar contra algo que nunca va a dejar de estar, sino mirar cómo se ayuda y cómo se educa a las personas para que no estén mal, ¿cierto? Para que no estén mal, en mal estado, que no consuman productos peligrosos, que consuman responsablemente y en volúmenes responsables. Listo. ¿Cuál es su posición, Andrés, frente a la política antidrogas del gobierno nacional? Bueno, mi posición es la siguiente: es que la marihuana en realidad en Colombia pues no tiene un estigma tan grande, pero por ejemplo la coca, sí, el tema de cultivos de ilícitos, por ejemplo cuando estuvo Álvaro Uribe bajó a 40.000 hectáreas, y con el proceso de paz de Juan Manuel Santos se disparó el consumo las áreas de coca en este momento hablan de más de 200.000 hectáreas, y no tanto la droga como tal, sino lo que hay alrededor del negocio del narcotráfico. ¿Quiénes están en el negocio? Las bandas ilegales, los grupos de izquierda, la guerrilla, los paramilitares, todo ese mundo de actores que están que enmarcan el tema de la droga, hacen muy nefasto. O sea, el problema de Colombia con las drogas es muy difícil, porque el tema de armas, el tema de microtráfico, que ya tienen los niños consumiendo drogas de pequeños, porque nos volvemos un país no solamente productor, sino también productor y consumidor de drogas, y no hablo de la marihuana como tal, sino de todo tipo de drogas en general. Entonces, sí veo muy nefasto el tema de las drogas. Y la política de Duque en realidad quedó muy amarrada al proceso de paz. Él, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la fumigación de cultivos ilícitos. De hecho, se mantenía muy bajita la producción en los gobiernos anteriores, pero con la quitada del glifosato, por ejemplo, que el glifosato en ese momento no ha matado a nadie, no hay un resumen, lo mató el glifosato, no. Pero lo que se ha matado mucho es soldados y campesinos en los campos minados que ha dejado la guerrilla en el tema del narcotráfico, como es la coca. Entonces, en ese tema yo sí tengo una posición pues algo drástica, y no así, sino como sobre todo que ha dado resultados, y es que la fumigación de cultivos ilícitos mata menos gente y es mucho más beneficiosa para poder acabar todo ese tema del narcotráfico en Colombia.
No lo hablo con el tema de la marihuana, lo hablo más con el tema de la coca. Les agradecemos a ambos justamente por sus intervenciones y a continuación vamos a invitarlos a que veamos una de nuestras sesiones. Se denomina El Experto. El experto tiene la función justamente de darnos un contexto sobre el tema desde lo legal y en este caso Juan David Cardona, que es estudiante de Derecho de la Universidad Católica de Oriente, nos va a dar este contexto sobre la marihuana en Colombia. Conviene en un primer momento, para efectos de determinar bien qué es lo que se va a hablar, entender qué es la marihuana. La marihuana es un compuesto que parte de la planta de cannabis y que puede tener varias coloraciones o matices. Puede encontrarse en coloraciones grises, verdes, marrones, un poco amarillentas, y que a través de un proceso de modulación, de pulverificación, pues se obtiene para el consumo. La particularidad de este es que cuando ingresa al sistema nervioso, pues genera ciertos efectos o cambios normales al comportamiento. Uno de los puntos de reflexión que conviene tener en cuenta para esta discusión que se va a abordar es cómo vamos a analizar o desde qué perspectiva se va a analizar la eventual legalización de la marihuana. Uno de los propósitos es su uso medicinal. En cuanto al efecto normativo o cuanto al desarrollo normativo y jurisprudencial que ha tenido esta materia en Colombia es realmente escaso. Podemos citar su génesis a mediados de la década de 1980 a través de la Ley 30 de 1986, cuando Colombia crea y regula la dosis mínima. Recordemos que desde entonces y hasta hoy, para el caso de la marihuana, pues se permite el porte y su consumo por parte de las personas de 20 gramos y por parte de la chis, que es una sustancia derivada del cannabis, de 5 gramos como máximo. Posterior a eso, pues debemos situarnos 23 años más adelante, cuando a través del Acto Legislativo 02 de 2009, el Congreso de la República le hace una reforma o una modificación al artículo 49 de nuestra Carta Magna. Resulta ser que la Constitución Política enunciaba en este artículo que queda absolutamente prohibida el porte y consumo de cualquier sustancia psicoactiva o psicotrópica, salvo que medie una indicación médica. En ese sentido, pues, si hoy revisamos nuestra Carta Política y nos dirigimos al artículo 49, pues vemos que este enunciado ya no existe, fue eliminado a través de esta modificación y, pues bueno, a partir de ese momento hay un, digamos, status quo lineal o bastante estable. Hay una particularidad y es que a través de esto, pues el Congreso de la República y posteriormente a través de la reglamentación del gobierno, se le dice al pueblo colombiano, vamos a permitir que la marihuana y algunos derivados se utilicen para fines médicos. Es por eso que hoy para cultivar o para procesar semillas de cannabis, pues hay que pedir una serie de licencias, una serie de permisos que partiendo de la modalidad, del alcance, se va a tramitar el permiso y el cupo, bien sea ante el Ministerio de Justicia y del Derecho, ante el Instituto Nacional de Vigilancia para Medicamentos y Alimentos INVIMA o a través del Ministerio de Salud y Protección Social. Es importante mencionar que para efectos medicinales ha tenido un auge todo aquello que tiene que ver con entonces el cultivo de marihuana, ¿cierto? Hoy en día es considerado incluso como una actividad industrial altamente rentable y capitalizable para Colombia, tanto así que Colombia en el mercado mundial legal de marihuana medicinal tiene un cupo del 44%, lo que equivale a algo más de 40 toneladas a cifras del 2018. Resulta entonces interesante entender cómo ha funcionado el concepto en materia global. Hay varios países que admiten el uso medicinal de la marihuana y hay otros que, si bien para efectos recreativos no lo tipifican o no lo criminalizan, pues tampoco lo permiten. Sin embargo, hay una serie de países que sí ha tenido, digamos, un desarrollo jurídico y político bastante interesante al respecto. Casos tan simples o tan cercanos, mejor, como podrían ser Uruguay, Georgia, México, Canadá y Sudáfrica, son 5 países que tienen desarrollada en su máxima amplitud el tema de la legalización del consumo, porte y fabricación de marihuana.
a tal punto en el que haya una total libertad al respecto, obviamente bajo unas características y unos sometimientos legales propios de cada regulación. Ahora bien, conviene abordar una temática en particular y es esta que tiene que ver con ser un país productor, más no necesariamente consumidor. Organizaciones multinacionales o multilaterales como la ONU a través de su agencia para la lucha contra las drogas y el crimen ha dicho que Colombia está en los índices más elevados de producción de sustancias estupefacientes y psicoactivas. ¿Por qué? Porque sabemos que Colombia, o lo han dicho así las agencias o sus equivalentes, está en un rango de producción de sustancias estupefacientes de hasta el 70% en relación a la producción global, pero el consumo está entre un 0.5 y un 1.1% en relación al total de su población. Agradecemos a Juan David Cardona por la intervención en este programa y para continuar adentrándonos en esta temática vamos a seguir con la sesión mano a mano. El mano a mano es una sesión que tiene como objetivo generar un diálogo entre los dos invitados. En este caso vamos a plantearles una pregunta orientadora y van a tener 5 minutos para abordar el tema. Cada 30 segundos va a ir sonando la alarma para que terminen su idea y continúe la otra persona. Para iniciar, en este caso va a ser Andrés, y la pregunta que les queremos plantear a ustedes dos y para que profundicen en ella es: ¿en Colombia se debe de legalizar la marihuana? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Andrés. Bueno, la pregunta es ambigua porque tiene dos componentes la marihuana y yo tengo dos posiciones. Bueno, el tema medicinal sí, de hecho está regulado y falta que acaben de regularla mucho más para poder exportar y generar divisas y poder, porque es un negocio supremamente importante y muy bueno. El tema recreativo, aunque es un negocio también muy importante y muy bueno, no estoy de acuerdo, porque yo soy padre de familia y pues todo lo que crea adicción, y como dije anteriormente, la marihuana ha sido, hoy en día está en todo Colombia intentando llevar a los jóvenes, a los niños inclusive, adictos a la marihuana. Entonces es un tema bastante álgido, entonces no estoy de acuerdo con el tema de la legalización de la marihuana con fines recreativos. Continuamos con Julián. Bueno, yo pienso que, la marihuana realmente en Colombia está regulada hace mucho tiempo, la marihuana ya lleva su camino, está regulado tanto su porte como su autocultivo, como el uso industrial y medicinal. Lo que estamos, debatiendo en todos estos aspectos es esa comercialización. Solo falta un enlace y es la comercialización. En la comercialización es donde influye gran parte del problema realmente, y muchas veces tiene que ver con la estigmatización que se hace a la planta cuando pues hay otras cosas que son mucho más adictivas. Somos adictos al café, una adicción va, digamos, médicamente orientada a las veces y el consumo o al abuso a cualquier tipo de sustancia. Somos adictos al chisme, somos adictos al televisión, somos adictos a jugar fútbol, hay muchas adicciones en realidad. Entonces sí estoy de acuerdo. Bueno, Julián, el tema más que todo, sí hay adicciones, o sea, hay vicios como el tabaco, el cigarro, el licor, no estoy de acuerdo tampoco. Creo que la marihuana, por ejemplo, y el alcohol son iguales de adictivos, pues, y causan también pues, temas a nivel pues, deterioro de la salud en muchos casos con el abuso. El tema que anteriormente, que es como el inicio, tanto el alcohol como la marihuana, a otras drogas mucho más fuertes y mucho más dañinas de síntesis química, por ejemplo, como la cocaína, como la heroína. Yo creo que ese es como el tema de salud pública más que todo y en los jóvenes. Bueno, en realidad pues los estudios nos han dicho que esa legalización, ese paso a esa comercialización legal como tal, lo que hace es reducir los índices de violencia. Uno reduce índices de violencia, reduce índices de consumo en jóvenes, y obviamente tiene que ir acompañado de una educación. Es importante que todos estos temas, antes de sacarlos a la luz y antes de hacer como todas estas propuestas, pues se eduque a la gente y se diga, no, es que el cannabis es esto, es una planta. Se estigmatizó, sobre todo políticamente, pero en realidad física y mentalmente como tal, pues los efectos secundarios o nocivos son casi nulos.
Bueno, yo consulté unos casos que se dieron de legalización que inclusive pues está el caso de Uruguay, el más reciente en América Latina, y el presidente Sandinetti pues dice en unas declaraciones que muy preocupado por el tema de la legalización, que porque él pensó que legalizando se iba a disminuir y se aumentó mucho porque ellos la dan a unas farmacias y se llenó también de jíbaros por todo el tema ilegal. Y hay un tema que es muy crítico y es que se aumentó mucho la delincuencia. Entonces, dicen en Estados Unidos y en México que el 70% de los actos delictivos la gente está bajo los efectos de drogas. Y en Colombia, en la época del narcotráfico, el 100% de los sicarios estaban en efecto de drogas. Entonces, hay un tema que es delicado. Pues sí, razón tiene Andrés en cuanto al tema del consumo de drogas y al sicariato y a la violencia. Realmente nosotros que estamos en el campo del cannabis sabemos que un delincuente, pues si lo que va a hacer es algo agresivo, lo menos que consume es cannabis, porque el cannabis baja mucho, el cannabis, pues como lo sabemos, relaja, desestresa. Entonces, para cometer actos delictivos, sobre todo, pues lo que se utiliza son drogas fuertes, sean pastillas, sean cocaína, sea otro tipo de drogas más fuertes, el alcohol, el mismo alcohol. La violencia se genera en el alcohol genera muertes. Bueno, solamente rápido, que ya me acabó el tiempo. No hay ninguna muerte registrada a nivel mundial en toda la historia de la humanidad por sobredosis de cannabis o marihuana, ninguna. Bueno, sí, vuelvo al tema de los, o sea, yo soy una persona pues que pues quiero mucho la libertad, hombre. Yo creo que cualquier adicción, como tú decías, Julián, el tema del café, también es una adicción, el tabaquismo es una adicción, las drogas es una adicción, el alcoholismo es una adicción. Entonces yo estoy en contra de algo que no genere libertad, y no que tú tengas que consumirlo todos los días, que el cuerpo te llame a hacer algo o sea, te impulse a hacer cosas que de pronto no es lo mejor para la sociedad por querer consumir algo, llámese cualquier tipo de adicción. Sí, es correcto, creo que no estamos de acuerdo y en eso es lo que hablamos de la educación, en los excesos, en cualquier tipo de cosa, en cualquier tipo de escenario los excesos son malos, son devastadores. Usted hace deporte en exceso y se enferma, toma agua en exceso y se enferma, no toma y se enferma. O sea, digamos que mantener un equilibrio emocional y un equilibrio en cuanto a lo que hacemos y lo que comemos, lo que nos divierte, porque el ser humano es un ser que requiere eso. Muchas veces, como les digo, hay hasta animales que utilizan ciertos métodos para entrar en ese trance y digamos que el hecho de usted ir en contra no va a acabar el problema. O sea, el consumo no se acaba reprimiéndolo, se acaba educando posiblemente. Sí, estamos de acuerdo. Yo considero que ojalá uno pudiera esperar que una persona llegue a su edad mental adulta, que es alrededor de los 23 años, que ya puede tomar sus propias decisiones, sobre todo decisiones responsables de su vida, y ahí no hay ningún inconveniente con el tema de la sexualidad, con el tema de las drogas, del alcoholismo. El tema es que están llegando niños de 10 años y no saben manejar una sustancia, llámese alcohol, llámese sexo, llámese drogas, marihuana, cigarrillo, tabaquismo, todas. Entonces, ojalá hubiera el Estado y las familias llegaran hasta un punto, que los muchachos llegaran a una edad en el punto de que pudieran tomar ese tipo de decisiones responsables y dieran un manejo adecuado a ese tipo de sustancias. Bueno, yo creo que sí, el tema tiene mucha más base, mucha más fuente de información, y es en el sentido de que esa estigmatización o ese consumo en jóvenes o en niños pues tiene mucho más que ver es con esa educación desde la familia, desde el hogar, ¿cierto? Es decir, pues si usted ve un muchacho tomando alcohol a los 10 años, eso es una cosa escandalosa, lo mismo que cigarrillo, lo mismo que cannabis, lo mismo que cualquier tipo de droga. Entonces ahí donde tiene que entrar el Estado, debemos entrar como familias a formar nuestros pelados y nuestras muchachas y nuestros jóvenes con buenas bases, con buena educación. Volvemos a la educación. Todo, pues básicamente lo que nosotros queremos decir es educar para que no se tengan excesos y se encuentren esos momentos en un adulto responsable que pueda tomar sus propias decisiones. Agradecemos a ambos por sus intervenciones. Vamos a dar también paso a que la comunidad nos cuente un poco qué opina frente al tema. Entonces, por ello, vamos a continuar con nuestra sesión Voz a Voz.
Yo estoy a favor de la legalización de la marihuana en Colombia porque hoy en día me parece un poco complicado todavía acceder a la posibilidad de la medicina a base de la marihuana. Digamos que últimamente he estado investigando un poco porque un familiar la requiere porque tiene dolores crónicos y ha sido muy difícil poder acceder a ella. Entonces siento que al legalizarla se facilitaría un poquito como el poder acceder a este tipo de medicamentos que puede ser muy necesario y muy bueno para muchas personas que sufren dolores crónicos. Y también que me parece que la legalización es una buena oportunidad para Colombia en cuanto a que puede recibir, digamos, mayores impuestos de estos y mayores regalías. La marihuana es beneficio siempre y cuando sea medicinal, porque se ha comprobado que la droga medicinal le ha servido al ser humano. De resto, las otras marihuana, de pronto en exceso, para la sociedad no me parece bueno que la legalice. Estoy a favor de la legalización de la marihuana porque si se consume de manera consciente, recreativa, puede ayudarnos a mejorar como seres humanos más conscientes, más armónicos. Con respeto se obtiene de la madre tierra. Además también, si es un autocultivo, genera que las plazas de vicio ya no estén. Entonces, digamos, sí a la legalización, sí a cultivar la marihuana de manera recreativa. Mi opinión sobre la legalización de la marihuana, pues sería de que siempre y cuando se utilice para efectos medicinales, me parece muy importante, porque tiene muchos usos en la medicina. Pero si ya la utilizan por ejemplo, para fumar o para otros fines, ya eso sí sería nocivo, pues eso es nocivo para la salud y le haría mucho daño pues a las personas, también para su organismo, les daña como que su pensamiento, o sea, cambia totalmente su forma de ser. ¿Por qué estoy a favor de la legalización de la marihuana? Porque sí hemos podido notar lo que es ilícito, toda la juventud, a todos, no solo a la juventud, sino que a todos nos llama mucho la atención. En cambio, si se legaliza, de pronto el consumo va a ser de menor escala. En cuanto a la legalización de la marihuana, considero que es bueno en cierto modo porque hay gente que la utiliza para relajarse, para estar más tranquilo y de forma medicinal. No estoy de acuerdo porque hay gente que la vende, hay personas que son muy adictas y le hacen daño a las demás personas, entonces pues en ese sentido no, pero en ocasiones es bueno. Agradecemos a la comunidad de la Unión que nos dio diferentes opiniones frente al tema y también queremos justamente que traigamos la conversación a nuestro municipio. Entonces para ello les voy a hacer una pregunta donde tienen 2 minutos para responder. Para este caso vamos a iniciar con Julián. La pregunta es: en la Unión se evidencia un aumento de las adicciones a las drogas. ¿Qué alternativas proponen para solucionar esta problemática? Bueno, el municipio de La Unión no es ajeno a toda la problemática del país. El municipio de La Unión es un municipio cercano a la ciudad, es un municipio cercano a muchos ejes de desarrollo importantes. Por ello, pues creo que no es un efecto, no es algo que esté pasando solo en La Unión, es un efecto que está pasando en todo el país. Como dije anteriormente, esto puede obedecer a un mal abordaje de la lucha contra las drogas. Las drogas están, como su nombre lo dice, lucha contra las drogas y creo que no debería ser una lucha, sino más bien una identificación del porqué, una guianza y una crianza desde la base y que podamos desde el gobierno nacional tener métodos para acoger las personas. Es que pues las drogas, no hablo del cannabis, me salgo del cannabis, pero las drogas en general pues hoy tienen un tratamiento que podría ser una enfermedad. El cannabis en este momento es una droga que puede ayudar a salir de esa enfermedad, de esa adicción, de esos opiáceos, de esos drogas fuertes que en realidad sí destruyen tejidos, destruyen mente, destruyen familias. Entre ellas también el alcohol y el tabaquismo, el juego, pues creo que todas estas enfermedades pues tienen algo en relación con lo que estamos hablando y son los excesos. ¿Qué propongo? No, propongo lo que decía anteriormente, propongo que lo hablemos, o sea, es que esto no puede seguir siendo un tema tabú, lo tabú no nos lleva sino a cometer errores, no nos lleva sino
a desconocer más el tema y a que desinformemos las personas. Entonces, lo que propongo es tocarlo en los colegios, tocarlo en los diferentes escenarios. Mire, esto es esto no se debe hacer, nuestros hijos nos ven tomándonos una cerveza, nuestros hijos nos ven tomándonos aguardiente, y pues explicar eso, decirles no lo haga porque es malo y usted porque sí lo hace, pues digamos que todo se vuelve complejo desde un punto de vista de una paternidad y una crianza responsable con nuestros niños y nuestras niñas. Gracias, Julián. Andrés. Bueno, estoy muy de acuerdo con Julián. Yo creo que es que hay varios componentes en el tema de prevención del consumo de drogas en un municipio como La Unión. El acompañamiento familiar es esencial. Vemos familias hoy en día que trabajan, los pelados y quedan solos, no tienen acompañamiento familiar, desde las tareas, no hay quien les colabore, quien esté unido, entonces están con los hijos, están la gente de afuera, los jíbaros, todos los... Entonces están bregando a ver cómo los incitan al tema del consumo de drogas. El tema de la educación en los colegios también. Creo que se debe tocar el tema muy abierto en los colegios, decirle por qué es bueno, por qué es malo, las adicciones, enseñarles un tema educativo importante, desde su tema de salud, de adicción, de no dependencia. Es muy importante el tema educativo. Y el tema de infraestructura en los municipios es importante, tener acceso a la cultura, al deporte, a determinadas actividades de educación también alternativas, para que el tiempo libre los muchachos logren estar con su mente ocupada, tengan que hacer y no se vean enfrentados a unas personas, a unos jíbaros de pronto, que no son los más adecuados para darle una educación de consumo a una persona, como son unos niños que todavía están, no han desarrollado todavía su cerebro, su parte temperamental, su parte cognitiva, y ya lo están abordando con un tipo de sustancias que se deberían manejar en una edad adulta, que no es fácil. Entonces, yo diría que toda infraestructura que llegue al deporte, a la cultura, a la educación, a mantener el tiempo libre, en buenas prácticas, al estudio y el acompañamiento familiar deben ser parte importante. Además, pues ya un tema ya policivo de casas de microtráfico y de expendedores de drogas en los municipios, que para eso está pues la ley. Gracias. Para continuar abordando la temática, les vamos a proponer una dinámica. Ustedes ahí debajo de las tablas tienen unas paletas con varias respuestas. Es por ello que les invito a tomarlas y a que desarrollemos la sesión sí, no, más o menos. La intención de esta sesión es que se van a plantear algunas preguntas y ustedes van a tener la posibilidad de responder con esas paletas. Sí, no, más o menos. Y luego van a tener un minuto para argumentar la respuesta. La primera pregunta que les queremos plantear es: ¿el narcotráfico disminuiría drásticamente si se legaliza la marihuana? ¿Tuya? Listo. Iniciamos con Andrés. Bueno, esa teoría siempre se ha tenido, pero lo que se ha visto, por ejemplo, en el caso de Uruguay, que puede estudiarlo, es que aumentó drásticamente el consumo de marihuana y también a la par aumentó el tema de delincuencia, dicho por el presidente Sandinetti de Uruguay. Tu respuesta, Julián. Bueno, como lo dije al inicio, creo que el impedimento al acceso, esa legalización, eso que es ilegal, pues vuelve mucho más costoso un producto. Como les decía, usted prohíba el agua y hay redes que van a traficar agua y que se van a volver fuertes con el tema. Entonces creo que el tema disminuye, sin duda disminuye. Posiblemente lo de Uruguay pues pueda ser un caso también cultural, hay que revisar cifras, hay que revisar datos, pero en realidad las cifras que están para los países desarrollados como tal, todos son alentadores y han disminuido drásticamente el consumo en jóvenes. Entonces creo que sí, creo que es algo que tenemos que trabajar. O sea, es que no es simplemente con una ley firmarla y decir no se puede y ya, no, hay que acompañar la comunidad, hay que acompañar, es un proceso, son procesos educativos que tenemos que entre todos pues como participar y desarrollar, no es una cosa aislada. Como segunda pregunta tenemos: ¿el consumo de alcohol y tabaco es menos perjudicial que el de marihuana?
Iniciamos con Julián. Indiscutiblemente, el alcohol genera daños catastróficos en las familias, en las comunidades, en las vías, en las decisiones, en las familias, etcétera. Pues creo que tiene muchos muertos asociados diariamente. Como les decía anteriormente, el cannabis o la marihuana no tiene ni un solo muerto registrado en toda la historia de la humanidad. Pues creo que eso es un dato demasiado importante. Y el tabaco, pues ni qué decir, el tabaco pues, fue culturalmente aceptado hace muchos años y en las fiestas repartían cigarrillos y usted ve hasta los niños fumando. Yo le prendí los cigarrillos a mi abuelita y eso no se veía feo. Eso ahora es algo muy complejo y ya, o sea, digamos que la misma evolución del ser humano, la misma evolución de la sociedad, pues nos ha demostrado todo esto. Entonces, este tema que traemos acá a la mesa, que es el cannabis, pues creo que va a surtir ese mismo proceso que surtió con los esclavos, que los esclavos era legal tener esclavos y luego dijeron, no, pues como están esclavizando a la gente, pues ya pasó a un tema evolutivo. Y ahora con el cannabis pues creemos que cuando las personas se documenten, conozcan la planta, conozcan que no es como se pintó anteriormente, creo que nos va a traer pues muchos beneficios a la salud y al comportamiento humano. Andrés. Bueno, todas son adicciones, las tres son adicciones y también pues como adicción tiene un problema psicotrópico pues importante, además también de los daños colaterales que pueden tener a nivel neuronal, a nivel de hígado, por ejemplo, la cirrosis pulmonar, efisemas. Entonces también el tema de salud es duro, o sea, no hay una más buena ni otra más mala, digo que las tres causan adicción. El tema del cannabis puede tener un tema terapéutico importante, sabiéndolo manejar, pero también cuando se descontrola puede tener daños muy bravos en el comportamiento y en el tema también neuronal. Lo mismo que el cigarrillo, de hecho el cigarrillo ya va de salida, que antes era muy común que la gente fumara, pero ya hoy en día, como también le cuesta tanto al Estado el manejo de las enfermedades, entonces lo han ido disminuyendo y cada vez apretando más. Inclusive pues el tema del alcohol que es legalizado, el gobierno lo legalizó porque en realidad producirlo es muy barato y ellos hicieron también un negocio del tema del alcohol, siendo igual de dañino pues a las otras drogas. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿está de acuerdo con el consumo de marihuana en espacios públicos? Iniciamos con Andrés. Definitivamente no, Erneider, porque ahí está el tema de los niños, hombre, el tema de los niños, el tema de los jóvenes que no están preparados para consumir sustancias psicoactivas y este tipo de sustancias. Cuando ya las personas ya a una edad de 23 años, que ya han desarrollado pues su criterio, su personalidad bien definida, creo que no hay tanto problema, pero si usted va a un parque público infantil y fuera de eso, hay veces está estigmatizado que pues hay la droga inclusive pues por no ser legalizada, entonces también la consumen personas delincuentes y muchos tipos de personas donde de pronto están los niños y pueden haber problemas también de atracos y de riñas y ese tipo de situaciones. Me parece complicado. Yo creo que si algo debe ser manejado en sitios especiales. Continuamos con Julián. Sí, indiscutiblemente los espacios públicos pues, han tenido esa evolución también como hablábamos ahora. Creo que no a todas las personas les gusta el humo del cigarrillo, obviamente, no a todas las personas les gusta estar consumiendo alcohol en sitios públicos, eso ya no se ve bien. Antes era pues muy aceptado usted fumar en un avión, en un bus, ahora no lo es, pues porque ya estamos más educados y sabemos que los humos, pues así sea de una persona externa, un tercero, pueden causar daños también en la persona pues que está como al lado. Además que el olor pues tampoco es que sea muchas veces agradable. De resto, pues en cuanto a lo miro por ese lado, es un tema de salud pública, pero cuando tenemos una sociedad documentada, una sociedad educada, pues esto no sería problema, porque he sido partícipe, he visto muchos procesos donde espacios como las barritas, donde se hacen barras, lo que tradicionalmente llamamos barras pues en los barrios, se han ido transformando y han sacado de esa estigmatización. Cuando hay un consumo siempre, ya hay muchos espacios libres de humo, de cannabis o de tabaco o alcohol. La siguiente pregunta es,
¿Se debe de hablar de drogas en entornos educativos? Iniciamos con Julián. Por supuesto, es lo que hemos dicho durante toda la entrevista, y es que el primer espacio para dar información veraz, no información, digamos, que está muchas veces arraigada y que es base fundamental de lo que dijo la tía, del conocimiento que tiene el tío, que no ha cogido un libro, que no se ha tomado el tiempo de revisar lo que son las cifras, lo que son los efectos. Pues creo que sí, el primer espacio indiscutiblemente es la institucionalidad educativa, tanto en la escuela, en el colegio como en la universidad, generar espacios posiblemente de diálogo, estos espacios que ayudan a la comunidad, como hablamos ahorita detrás de cámaras, que mantener informada a la comunidad y dar dos puntos de vista diferentes no siempre tiene que generar un problema, por el contrario creo que tiene que generar información para que las personas pues puedan elegir y puedan evolucionar, como repito, en este tema y en muchos más. Andrés. Sí, exactamente, creo importante que las personas se enteren desde el colegio, desde el hogar, desde los mayores, o sea, hay mucha educación para poder que la gente con criterio importante en una toma de decisiones. Entonces, me parece muy importante el tema educativo en las instituciones, tanto como en la parte de salud, como conocimientos históricos, como lo que se venga con el tema de las drogas. Es muy bueno poder que los muchachos estudien y sepan y tengan un concepto muy bien definido. La educación también desde el hogar es muy importante, permanentemente mostrarle a los hijos, mostrarle qué se debe hacer, qué no se debe hacer, por qué se debe hacer. Eso genera criterio, lo que hablamos ahora, para que llegue a una edad adulta y puedan tomar decisiones responsables. Y la última pregunta es, ¿la economía de la Unión se afectaría si se legaliza la marihuana en Colombia? En este caso iniciamos con Andrés. Bueno, indiscutiblemente, de hecho ya en la región vemos cultivos de cannabis medicinal. Entonces, las tías de la Unión están muy costosas, ya por ejemplo el tema de la leche es complicado, y viendo alternativas de números importantes como son las flores, el aguacate, como es el mismo cannabis medicinal, creo que positivamente se puede impactar la región. Entonces, creo que es una alternativa nueva para el agro. Colombia es un país agropecuario, bien manejado. Creo que Julián ya tiene mucha experiencia en el tema de agrónomos, de plantas, de extractos, de cómo se debe hacer y lo que genera alrededor de todo esto. Sí, también mi respuesta fue que la afectaba, y comparto totalmente la visión de Andrés. Afectaría positivamente la economía, total. El ingreso por impuestos, la generación de empleo, las materias primas, son 1000 negocios que se abren alrededor de uno solo. Entonces hay personas que interactúan directa e indirectamente. Es una población campesina que está acostumbrada a trabajar, que está acostumbrada a hacer el campo, y creo que no le va a quedar grande un tema técnico, en este caso como el cannabis. Entonces la afectaría mucho y muy bien. O sea, creo que es una buena oportunidad. Como le dice Andrés, ya hay unos cultivos establecidos que seguramente han generado empleo, han generado un flujo de efectivo, un flujo de dinero importante e impuestos para el municipio como tal, claro. Luego de esta sesión vamos a tener un espacio para que ambos se puedan preguntar. Entonces damos paso justamente a esta sesión Pregúntale al otro, donde tanto Julián como Andrés va a poder realizarle una pregunta al otro, y quien responda tendrá máximo 2 minutos para dar respuesta. En este caso iniciamos Julián preguntándole a Andrés. Andrés, tengo una pregunta. ¿Por qué actualmente el alcohol y el tabaco son legales cuando aportan muertes diariamente, y el cannabis no, hablando técnicamente como tal? Bueno, Julián, muy buena pregunta. Ese tema es pues, muy legal como el Estado, que es el que maneja. Mirando un contexto, yo considero que algo se debe legalizar, no porque no sea capaz el Estado de controlar, sino que se debe legalizar porque en realidad sea bueno y tenga un buen control.
Yo creo que el tabaco y el licor lo legalizaron porque no fueron capaces de controlar el gobierno en su época el tema y lograron regularizarlo de tal manera que pues también generara pues como divisas y rentas, aunque en el caso del alcohol muy monopolizado por el Estado, es decir, lo manejan las gobernaciones. En el tema del tabaco ya las multinacionales, pero obviamente se le ha ido haciendo una campaña muy negativa porque en el tema de salud pública obviamente afecta mucho pues, los gobiernos. Listo. Andrés, le puedes plantear tu pregunta a Julián. Julián, ya un tema más de negocio. Yo soy de agronegocios, aquí trae pues el aguacate y el café, y también tengo algo de flores. Entonces, no, el tema de qué le falta al cannabis en Colombia para cerrar como el círculo de que sea negocio y de que se pueda manejar de una forma tranquila y segura. Bueno, pues en nuestra experiencia yo creo que podemos aportar lo siguiente, y es que al negocio le falta que el gobierno investigue realmente cómo está el estado del arte en otros países. Ejemplo, ahorita me preguntabas de la flor. La flor, ya está saliendo un nuevo decreto que es el 811 que dice van a poder exportar flor. Maravilloso, exportar flor sería maravilloso, ¿cierto? Pero cuando usted va a ese contexto externo y dice, bueno, yo voy a sacar mi flor, la va a llevar para Alemania te va a decir, no, es que yo todavía no tengo esa normativa. Yo no tengo normatividad para dejar ingresar flor de otro país de cannabis, ¿cierto? Entonces lo reguló Colombia, perfecto, pero eso no quiere decir que en otros países ya esté regulado, en absoluto. Creo que la flor va a ser un tema complejo, se va a demorar, porque dependemos de que esos otros países también asuman esa posición, esa normatividad y la apliquen y nos la devuelvan para que Colombia aprenda que la flor debe de entrar con tales certificaciones, con tales pruebas, en tal estado, de tal forma empacada. Entonces creo que Colombia, aunque tiene una norma excelente, porque ha sido incluso, y sea el espacio para decirlo, ha sido una norma muy bien estructurada y ha servido de ejemplo para otros países, sí falta eso, falta contextualizar más o enlazar a los otros países en la regulación colombiana. No solamente Colombia regularlo y decirlo porque Colombia lo quiso, sino intervenir más como con países afuera, porque el mercado realmente se mira mucho más para afuera en esos mercados ya estructurados y que están andando. Hay un mercado local, obviamente un mercado local, pero es un mercado local que está totalmente crudo, que está totalmente desinformado, que es lo que estamos haciendo y que hemos dicho, necesitamos educación, es lo que estamos haciendo desde nuestra empresa, pero que sin lugar a dudas es un proceso que había que empezar y ya se empezó, ¿cierto? Eso le pasó al banano en su momento, eso le pasó al café en su momento, eso le pasó al aguacate en su momento. ¿Cómo está el aguacate ahora? Full, porque ya se aprendió, se desaprendió, se volvió a aprender. Es el mismo tema que está pasando con el cannabis. Gracias a ambos. Y como pregunta final, también les queremos plantear, ustedes desde sus posturas, una postura a favor y en contra de la legalización de la marihuana recreativa, ¿qué rescatan quizás de la otra postura? O sea, en el caso de Julián, ¿qué rescata de las personas que no están de acuerdo? Y en el caso de Andrés, ¿qué rescata de las personas que sí están de acuerdo? Y también pueden presentar sus conclusiones de este conversatorio. Entonces, en este caso, vamos a iniciar con Julián. No, yo rescato de Andrés que creí que me iba a encontrar una persona mucho más cerrada, mucho más desinformada posiblemente en cuanto al tema regulatorio. También pues obviamente valoro que es la expresión normal de las familias colombianas, es una voz que se escucha comúnmente, es un resumen de esa visión que se tiene, de esa visión que nosotros queremos cambiar. Y precisamente estos espacios son para eso, para compartir. Seguramente se va con muchas dudas y de pronto por allá el domingo desparchado googleará cualquier cosita. Igualmente yo, Uruguay sí tienen problemas, pues cierto, entonces también será una fuente importante de información. Entonces no, rescato que es como le digo yo, es la voz de la mayoría de las personas, es lo que hemos encontrado, pero que son personas que están abiertas a discutir, a hablar, los argumentos en cuanto a la empresa, argumentos en cuanto al dinero, al empleo, al agronegocio. Entonces creo que compartimos totalmente eso. Le agradezco a Andrés pues su posición también
que fue amplia, respetuosa, y a ustedes agradecerles por la invitación. Creo que es muy importante que se abran estos espacios de debate donde podamos aprender de todos. Continuamos con Andrés. Bueno, de antemano, Julián, muchas gracias. Muy importante tu posición, como en el tema de agroindustria, de exportación me parece importante, en el tema de la medicina me parece muy importante. Coincidimos en el tema de la parte recreativa, que ojalá se manejara, pero es que el tema del Estado no es tan fácil que el Estado sea capaz de regular solamente en consumo de los personas mayores con un criterio. Está mucho por hacer de parte del gobierno para poder controlar un poquito. El tema familiar en Colombia es complicado. Países desarrollados que tienen un ingreso per cápita mucho más alto, pues tienen una mejor justicia, mejor la parte policiva, mejor educación, entonces han hecho de pronto un control mejor sobre ese tipo de sustancia. Entonces, me parece muy buena tu posición, mucha parte lo comparto, otra no, pero me parece un diálogo muy abierto, muy bueno, Julián. Creo que ustedes están trabajando muy profesionalmente en su negocio y vuelvo y reitero que es importante desde todo punto de vista acompañamiento familiar a los muchachos, mucha educación a los muchachos, para que ellos puedan tomar criterios cuando estén adultos y no cometan y no abusen de cualquier tipo de adicción. Agradecemos a ambos por sus participaciones en este proyecto, a Julián, a Andrés por sus intervenciones y evidentemente sentarse a hablar sobre diferentes temas que sean un poco controversiales y más con personas que piensan de forma distinta es un poco complicado, pero en este proyecto estamos evidenciando de que es posible y necesario. Para dar un contexto o una conclusión en este caso de lo que ambos hablaron, cabe rescatar que tienen ambos una postura afín de la marihuana medicinal, están a favor de ella. También señalaron a ambos que es importante justamente hablar el tema para poder darle soluciones a estas problemáticas. Porque justamente, como decimos en este programa, necesitamos cuestionar diferentes elementos, porque al cuestionar algo podemos repensarlo, redefinirlo y justamente reencauzarlo. Entonces, después de esos agradecimientos y esta conclusión, queremos de parte de nuestro equipo de trabajo entregarles unos pequeños detalles para que de una u otra manera les damos esto con todo el cariño y agradecimiento por la participación y justamente a seguir invitándonos a seguir dialogando, a seguir conversando, porque justamente allí en las palabras está el mundo y la forma en que podemos redefinirlo. Gracias, Neider, desde Julián. E invitamos a las personas que nos están viendo a que continúen viendo los diferentes capítulos que estamos sacando desde A Calzón Quitado, Diálogos que Unen. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como A Calzón Quitado y en Instagram como Diálogos a Calzón Quitado. Sigamos pues dialogando. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.